Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva emisión de Intelexis, temporada número 20. Queremos agradecerles siempre a todos ustedes que nos siguen semana tras semana, inclusive durante el verano, temporada estival, que tal vez no hagamos programas en vivo, pero repetimos los mejores programas del año. En realidad pensamos que son todos buenos porque los invitados siempre son de excelencia. Y siempre digo que acá se habla de medicina basada en evidencia, de manera seria, pero no solemne. 4 Martín Fierros ganados y todo gracias a ustedes que nos acompañan desde hace ya 20 años. Vamos a hablar acerca de una campaña, pero quiero ponernos en contexto con una enfermedad altamente prevalente como es la diabetes. Me acuerdo cuando comencé a hacer medios, se hablaba de 100 y pico de miles de personas en el mundo con diabetes. Hoy ya las cifras de la Federación Internacional de Diabetes habla de 585 millones de personas en el mundo con diabetes y esta curva va en ascenso. Argentina no está exento de esto. Se calcula que 1 de cada 10 argentinos, tal vez un poquito más, tiene esta condición, tiene diabetes. De ellas, el 90-95% corresponden a diabetes tipo 2, causada principalmente por los hábitos de vida, que puede ser modificable, pero hablar de curabilidad en el mundo de la medicina es muy complejo y es muy difícil. Para hablar de oftalmología estamos aquí con el doctor Guillermo Iribarren, que es médico oftalmólogo del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Un placer tenerte acá, hemos sido compañeros de la facultad, así que hace ya bastantes años, no digamos cuántos, pero es un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente es preocupante porque si uno lee las estadísticas, un alto porcentaje de las personas no sabe que tiene diabetes, lo cual es aún más grave. Y de ese porcentaje que sabe que tiene diabetes, el 50% está mal controlado, no logrando regular su cifra de glucemia. ¿Es correcto lo que digo? Sí, realmente el control de la diabetes es mandatorio y es clave para evitar las severas complicaciones que puede producir la diabetes en el organismo. Y uno de ellos es la afectación del ojo, donde básicamente lo que se afecta es la retina, que es la parte sensible del ojo. Si querés, lo puedo mostrar acá. En la cámara, sí. Este es un ojo, esta es la córnea, que es la parte junto con el cristalino. Okay. Para que pueda señalar. Esto es la córnea. El parabrisas del ojo. Junto con el cristalino forman la parte óptica del ojo. Las imágenes pasan por la córnea, pasan por la pupila, pasan por el cristalino e impactan en el interior del ojo, en todo esto que está pintado de naranja. Un poquito, ahí está. Que está pintado de naranja, que es la retina, que es la parte nerviosa del ojo, donde están los receptores que reciben las imágenes. La diabetes básicamente lo que hace es afectar los vasos y fundamentalmente los vasos de la retina. Y como consecuencia de esto, empiezan a haber áreas de la retina que no están bien irrigadas y como consecuencia de eso se afecta a la retina y disminuye la visión. ¿Qué tipo de visión? O sea, la persona ve nublado, ve como si estuviera mirando por un tubo, no ve en el medio. ¿Qué es lo que se dificulta? Una de las particularidades es que puede haber afectación de la retina sin que esté comprometida la agudeza visual. Por eso normalmente uno piensa que si tengo un problema en el ojo, la disminución de visión va a ser el primer motivo por el cual me voy a dar cuenta. Pero justamente en la diabetes no hay disminución de visión en los momentos iniciales. Y entonces es clave para poder detectar las lesiones iniciales de la afectación de la diabetes en la retina, haciendo un examen que es muy sencillo, que es hacer un fondo de ojo. Bien, ¿a ustedes les llega un paciente que va por disminución de la agudeza visual y ustedes le piden una glucemia y se dan cuenta que esa persona es diabética y la persona no sabía? ¿Consulta por un problema visual? En general, cuando le haces el fondo de ojo y detectás que tiene lesiones de diabetes en el fondo de ojo, son características. Son muy características, sospechás que el paciente es diabético y entonces ahí le pedís una glucemia y se confirma el diagnóstico. Bien, para hacer un fondo de ojo hay que dilatar la pupila, es una situación compleja para el paciente. Forma parte del examen oftalmológico normal. Habitual. Se le ponen unas gotas, se dilata la pupila y con unos equipos especiales miramos el fondo de ojo para pesquisar justamente la aparición de estas lesiones. Una persona con diabetes, por ejemplo, que comienza en la infancia, ¿puede tener un problema de retina a temprana edad? En general no lo tiene al principio. Tienen que pasar algunos años de diabetes y sobre todo algunos años de mal control de la diabetes. La enfermedad nunca aparece en el momento 1 del inicio de la diabetes. Pero sí
como les te dije antes, es muy importante que se hagan anualmente un control de fondo de ojo para ver si tienen o no tienen lesiones. ¿Hay un correlato entre las cifras de glucemia por encima del valor normal, que sería, no normal, pero sí ya sería patológico, arriba de 126 miligramos por decilitro? ¿Hay una relación entre el nivel de glucemia con el nivel de compromiso óptico? Sí, siempre los altos niveles de glucemia se corresponden con compromiso visual. Bien, esto es una imagen genérica. Esto es una imagen general de un paciente con la pupila dilatada. ¿Es causa de ceguera esto? Es causa de ceguera. ¿Prevenible o no prevenible? Totalmente prevenible. Eso es importantísimo. Sí, eso es fundamental. Si yo tomo una población de 100 pacientes que son diabéticos conocidos y les hago el primer fondo de ojo a todos, más o menos un 60% no van a tener afectación de la retina por la diabetes, un 40% va a tener algún grado de retinopatía. Los grados más avanzados de la enfermedad, que son los que pueden llevar a la ceguera, representan un 7, un 8%, y la cantidad de pacientes con discapacidad visual severa o ciegos por diabetes es de un 1, un 2%. Imaginemos que yo tengo diabetes, voy a verte a vos, me haces un fondo de ojo y me decís, mira Capulla, tenés una retinopatía. Yo te digo, bueno, voy a controlarme con el diabetólogo y voy a verte dentro de 5 años y te digo, mira, mi glucemia en los últimos 5 años fue perfecta. ¿Esto puede retrogradar o lo que se logra con el control de la glucemia es parar la enfermedad, detenerla? Con lo que lográs con el control de la glucemia es controlar la enfermedad. La enfermedad no retrograda. Habitualmente no retrocede. Lo que pasa es que los grados iniciales de la enfermedad a veces pueden retroceder un poco si el paciente está mal controlado y logra un buen control. Bien. Los grados más avanzados de la enfermedad en general requieren algún tipo de tratamiento, que dependiendo del tipo de afectación que tengan, pueden incluir, en los casos que tienen inflamación en el área central de la retina, que eso se llama edema macular, hoy en día se trata con unas inyecciones de unos medicamentos que se ponen adentro del ojo. Una droga, un biológico. Se usa una droga biológica, que con eso se controla el proceso. Y otras formas más avanzadas de la enfermedad, como puede ser la retinopatía diabética proliferativa, que ya incluye otro tipo de problemas, se producen derrames adentro del ojo que dificultan la visión. Eso se puede prevenir haciendo un tratamiento con láser o con la combinación de láser y las inyecciones. Y las formas más avanzadas de la enfermedad, que ya incluyen afectación más avanzada de la retina, eso también requiere cirugía. Te invito, si te paras, Willy, nos mostrás, sí. Willy, te digo, pues nos conocemos hace mucho tiempo, Guillermo, igual que yo, te llamás Esto Guillermo es nada Ibarra. más que un esquema que lo que intenta es mostrar una imagen del fondo del ojo. Así lo ves vos en un fondo de ojo. Claro. Esto es el nervio óptico y estas son las arcadas vasculares, las venas y las arterias, y esto es el área central de la retina. Esto es una foto de un sector del fondo del ojo de la parte posterior. Es importante esto, o toda la retina. Es importante todo. Todo es importante. Es importante todo. Hay que mirar bien todo el fondo. Ahora, vos a la gente le decís una inyección dentro del ojo y la gente medio que se descompone. Sí, sí. ¿no? Impresiona mucho. Es impresionante. Pero contanos un poquito cómo es el procedimiento. Es algo sencillo que se puede hacer en consultorio o en quirófano. Eso depende de la elección del médico. Con una aguja muy, muy finita, se pone como una gotita del medicamento adentro del ojo, se hace con anestesia local en gotitas y es un procedimiento muy bien tolerado y que logra un muy buen control de las complicaciones de la diabetes en el ojo. ¿Y esos tratamientos, en el caso de retinopatía diabética, son de por vida o tiene un periodo de meses o años? Depende de la afectación. O sea, en el paciente que ya tiene alguna forma de la retinopatía, hay que tratar de frenar el proceso para que no avance hacia los estadios avanzados, que son los que llevan a la severa pérdida visual. Una vez que vos lograste controlar la enfermedad, lo tenés que seguir controlando toda la vida, porque la enfermedad dura toda la vida, la enfermedad no se cura. Me parece interesante lo que están por hacer, esta campaña, y me gustaría que nos cuentes de qué se trata, porque lo dijiste vos, es una ceguera prevenible. Entonces, bueno, la detección precoz me imagino que es importantísimo. Sí. Contanos las bases de esta campaña. La campaña es una campaña que se viene haciendo en la Argentina hace más de 20 años. Lo organiza el Consejo Argentino de Oftalmología, que es una entidad que nuclea a todas las sociedades oftalmológicas del país, y consiste en que centros públicos y privados voluntariamente
un día al año atienden gratuitamente a pacientes diabéticos conocidos para hacerles un fondo de ojo. Diabéticos conocidos. Conocidos. O sea, yo no puedo ir a... Si yo sé que no tengo diabetes, no puedo ir a testearme. No es una campaña para Bien. saber si soy diabético. Es una Claro. campaña para que pacientes diabéticos conocidos accedan a la consulta oftalmológica para hacer un fondo de ojo. Siendo un paciente con diabetes, ¿tengo que acreditar de alguna manera mi condición o No, es no, confiable no, la no, palabra no. de la persona que va? No. Los datos de la campaña están en la página del Consejo, que es www.oftalmólogos.org.ar, y ahí aparecen todos los centros participantes, que este año son 87 a lo largo de todo el país. Hay que ver si hay algún centro de los que participan que queda cerca de donde uno vive, y uno llega y por orden de llegada lo atienden gratuitamente. Esto va a tener lugar el día 28 de noviembre. Imaginemos, 28 de noviembre, voy a verte al consultorio y me decís, mira, Capulla, tenés una retinopatía diabética. ¿Me seguís vos? ¿Tengo que ir a otro centro? No, en ¿Puedo general... tener obra social? ¿Puedo tener prepago y te va a ver igual? Estas campañas en realidad lo que tienen la función es de ver en qué condición están los pacientes, tener datos estadísticos y básicamente educar al paciente diabético sobre cuál es su condición y qué controles requiere. En aquel paciente que se detecta algún grado de retinopatía, se ve qué nivel de cobertura médica tiene y se lo orienta de acuerdo al acceso que tenga a la atención médica para que resuelva el problema. No es una campaña para tratar a los pacientes, Claro, es una campaña de pesquisa Claro, y pesquisa, de detección. porque por ahí me revisa la doctora que estaba recién revisando, como está revisando esta señora, y no va a ser mi médica para tratarme. Ella simplemente va a pesquisar que soy una persona con diabetes y tengo una condición que es la retinopatía diabética. Exactamente. Perfecto. ¿Esta campaña la apoya alguna empresa, alguien o...? Bueno, en general hay empresas patrocinantes que lo que brindan el apoyo es para hacer toda la logística de la campaña. Hay que mandar ¿Esto dónde es, por ejemplo? folletería, hay que mandar gotitas para... ¿Esto dónde es? ¿Tienes idea dónde es no, estos son centros participantes que ponen equipos en algún sector del lugar, del hospital o de la clínica, y entonces los pacientes esperan, los van revisando, les ponen las gotas, esperan un rato y le hacen el fondo. Nombrame algunos centros de referencia que van a estar. Bueno, son 87, sé que son muchos. A nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas, los hospitales oftalmológicos. Santa Lucía, La Gleice. Sí, los hospitales de comunidad y algunos hospitales privados también. Y después, a veces, algunos consultorios particulares también lo participan. Tal vez me lo dijiste, quizás no lo retuve en la memoria. Si un chico tiene diabetes, ¿puede hacer este control? Sí, en general es para todo paciente diabético. Lo que pasa es que varía un poco la incidencia de la enfermedad y la velocidad con que la enfermedad aparece. Bien. Si el paciente es un paciente diabético que requiere insulina joven, ese paciente no va a ser la enfermedad en forma inmediata, sino que la enfermedad puede aparecer después de 4 o 5 años. En un paciente adulto con una diabetes tipo 2, como mencionaste al principio, a ese paciente sí hay que hacerle el fondo de ojo, ni bien uno diagnostica la enfermedad, porque ya puede tener algunos años de diabetes encima que no sabía y ya puede tener alguna lesión. Bien, excelente. Repasemos esto. Ojo con la diabetes. Puede producir ceguera. Controlate gratis el viernes 28 de noviembre de este año. Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes. Te agradezco muchísimo. Nos acompañás hasta la tanda, ¿puede ser? Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Y vamos a hablar un poco de la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres. Algo bastante controvertido. Hubo estudios financiados por el gobierno de Estados Unidos que aparentaban o decían que la terapia de reemplazo hormonal podía provocar determinados tipos de cánceres, podía provocar trombosis venosas, podría provocar ACV, infartos. Sin embargo, recién el gobierno de Estados Unidos quita esas advertencias diciendo que en realidad no puede provocar este tipo de condiciones. Para hablar de este tema, está con nosotros en contacto la doctora Sandra Magirena, que es médica ginecóloga, y vamos a charlar acerca de este tema. Sandra, ¿cómo estás? Aquí te saludamos desde Intelexis. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Y muchas gracias por tomar este tema, ¿no? Tan controvertido en este momento. Es un temón, me parece, ¿no? Porque venimos hablando hace muchos años, más de 20 años, acerca y discutido, ¿no? Si terapia de reemplazo hormonal sí, sin terapia de reemplazo hormonal no, los cambios que recibe la mujer, el impacto que recibe, y siempre esta duda, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Y si lo hago pensando que puedo enfermar.
y el médico digamos, que prescribe este tipo de terapia de reemplazo también tiene ciertas dudas porque la bibliografía va por un lado y para el otro. Contanos. Bueno, acá hay una cosa muy clara y me parece, y te agradezco profundamente que tomes este tema en esta semana que hay tantas cosas circulando. La terapia hormonal de reemplazo en la mujer en la menopausia tiene una ventana de oportunidad de tratamiento que es dentro de los primeros 10 años de inicio de la menopausia y en mujeres no mayores de 60 años. Y que tiene una serie de contraindicaciones, es decir, hay mujeres que no pueden recibir la terapia hormonal de reemplazo, como las que han tenido un cáncer ellas, como las que tienen hipertensión, han tenido episodios trombóticos, tienen problemas hepáticos, tienen dislipemias importantes. Es decir, todo eso es un paquete de mujeres que no puede recibir terapia hormonal de reemplazo. La que sí puede recibir y se va a ver favorecida es esa mujer que está dentro de los primeros 10 años y no tiene ningún factor de riesgo, ninguna contraindicación, y se va a ver favorecida. ¿Por qué? Porque se ha visto que la terapia hormonal de reemplazo en esa etapa de la vida mejora en un 50% el riesgo cardiovascular, en 35% en la enfermedad de Alzheimer y casi un 60% la osteoporosis. Eso por un lado, quedó claro. Ahora, nosotros hace 20 años se usaban unos estrógenos que eran unos estrógenos derivados de la orina de la yegua preñada, ¿sí? Con esos estrógenos y con otra progesterona se hizo ese famoso trabajo hace 20 años, donde además ahí adentro se incluían todas las mujeres mayores de 65 años con factores de riesgo, bueno, una mezcla de gente. Y ahí se vio que había un aumento del riesgo cardiovascular y de trombótico y del cáncer de mama. Se suspendió el trabajo WI y durante estos 20 años la etiqueta de los estrógenos venía teniendo las advertencias de que podían. Exacto. Ahora, de los estrógenos conjugados equinos que usábamos hace 20 años, al 17-beta-estradiol o el estradiol que usamos hoy, que son estrógenos bioidénticos, como a la gente le gusta llamarlo, hay un abismo de farmacodinamia y de características del producto. Entonces, hoy por hoy, esos estrógenos no tienen los mismos riesgos que tenía el estrógeno conjugado equino. El Premarin era, el famoso Premarin, le digo el nombre comercial porque no sé si existe todavía. Sí, existe, así que no lo menciones. Perdón. Bueno, entonces, el uso nosotros ya veníamos usando la terapia hormonal reconocida y validada con estrógenos bioidénticos, 17-beta-estradiol, estradiol y progesterona micronizada. Eso está probado, demostrado y tiene esa indicación. Ahora, por ejemplo, si la mujer tiene riesgo de trombosis, no puede recibir estrógenos. Si la mujer tiene, por ejemplo, útero y no recibe progesterona, puede tener riesgo de cáncer de endometrio con el estrógeno. Entonces, es muy importante que las mujeres hagan la consulta con el especialista, el médico que está estudiado y capacitado y actualizado. Porque yo lo que veo ahora es que hay toda una publicidad en las redes donde dicen, se pueden usar los estrógenos porque la FDA le sacó la etiqueta negra, pero no es para todas. Bien. Y no son todos los estrógenos. Entonces, tu médico, tu gineco es el que te va a hacer la receta, que se hacen con receta médica, que tiene descuento de la obra social, son hormonas bioidénticas, las hace la industria farmacéutica, tienen respaldo, trazabilidad, son seguras y confiadas, pero tienen que estar indicadas en la ventana de oportunidad de tratamiento y bajo supervisión médica y sin ningún factor de riesgo como los que te dije al comienzo. Sandra, esto aporta claridad a la especialidad porque antes de esta quita de advertencias creo que había una división entre los ginecólogos, digamos, para hablar con términos de ahora, team terapia hormonal de reemplazo y team no a la terapia hormonal de reemplazo. ¿Esto es así? ¿Se ha equiparado, digamos, el concepto de que la terapia hormonal de reemplazo no va a tener advertencias y se puede utilizar en este grupo de pacientes que vos decís? Mira, Guillermo, vos lo sabés como yo, que los médicos está el grupo más que team terapia, team no terapia, está el team que lee y el team que no lee. Entonces, yo creo que nosotros venimos usando la terapia hormonal de reemplazo con los estrógenos bioidénticos hace 5 o 10 años atrás sin ningún problema. Digamos, las cosas se fueron evaluando, se fueron analizando. Lo que pasa es que apareció en estos últimos años la invasión de las llamadas hormonas bioidénticas que se dan con formulaciones de recetas magistrales bajo la forma de geles, pellets u otro tipo de aplicaciones, que eso no está regulado, no tiene ninguna
ninguna indicación ni respaldo científico, ni se publican ni siquiera los trabajos de la gente que está usando esos procedimientos. Y eso no está aprobado en ninguna parte. Entonces ahí viene la confusión y ahí es donde me parece, por eso agradezco profundamente que tomes este tema y que me hayas llamado, porque la verdad que yo tenía la necesidad de decirlo en algún medio para que quede claro. Terapia hormonal de reemplazo, sí. ¿Cuándo? En la ventana de oportunidad de tratamiento. ¿Sirve? Sí que sirve porque mejora riesgo cardiovascular, hueso y cognición. ¿Qué terapia hormonal de reemplazo? La que está avalada y aprobada hoy por hoy con la etiqueta sacada, la etiqueta negra, que es el 17-beta-estradiol, el estradiol y la progesterona micronizada. ¿En qué forma farmacéutica se va a utilizar? ¿Comprimidos, parches, geles, cremas intravaginales? Mira, la presentación de la terapia hormonal es oral o en gel. Se prefiere la terapia transdérmica del estrógeno porque no pasa por el hígado y tiene mejor biodisponibilidad y mejores riesgos. Entonces, gel de estrógenos, si tiene útero la señora, tiene que usar progesterona micronizada sí o sí, porque ahí el riesgo de usar estrógenos solo, si tenés útero y no usas progesterona, aparece el riesgo del cáncer de endometrio, que ese no está sacado de la etiqueta, ese sigue estando vigente. Por supuesto. Bueno. Y después hay terapias combinadas orales que también vienen en un producto farmacéutico esa tiene estradiol y tiene drospirenona, que es otro derivado, no es progesterona micronizada, sino es otro gestágeno. Y ahora acaba de salir un estrógeno nuevo, que no es nuevo porque es un estrógeno que se produce en el hígado fetal, que es el estetrol, que promete ser una molécula con un perfil mucho mejor que los estrógenos anteriores y que va a empezar a usarse en la terapia hormonal de la menopausia. Bien, está ya como anticonceptivo, pero va a entrar como terapia hormonal. Bien, Sandra, si querés seguir hablando de esto, en la semana te llamo para Radio 10 para el programa Doctor C. Así ¿Cómo no? Por favor. Seguir divulgando tu interés y tu sapiencia en la ginecología. Muchísimas gracias por este espacio. Te agradezco a vos por estar siempre atento a las cosas que son de interés para la comunidad. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Sandra. Un placer. Sandra Magirena, médica ginecóloga, hablando acerca de la quita de advertencias para el terapia hormonal de reemplazo. Pequeña tanda, enseguida volvemos. Vamos a tocar aquí temas muy interesantes como es la psoriasis y también con la cirugía maxilofacial. Tanda, enseguida volvemos. No se vaya. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica.
Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Medife, estamos con vos.